Vamos a continuar con la revisión del tema de manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. Continuando con este temario, vamos a terminar de revisar qué es lo que se hace para el ingreso de estos pacientes. Obviamente, de los estudios más importantes para hacer el diagnóstico y también para estratificar la progresión y el riesgo de los pacientes para fallecer o necesidad de ventilación mecánica es la radiografía de tórax. Esto ya se ha vuelto costumbre porque anteriormente cuando veíamos una radiografía blanca, lo primero que pensamos es que hay un problema técnico, que el técnico de radiología no supo tomar correctamente la placa, pero hoy en día con tantos pacientes con COVID-19, este tipo de radiografía ya se ha vuelto una rutina, una placa completamente blanca. Y no solo esto, sino que ahora estamos viendo muchísimos pacientes que a consecuencia de ventilación mecánica y a veces de forma espontánea sufren de barotrauma. Aquí se ve un caso muy dramático de uno de los pacientes que tuvo un enfisema subcutáneo masivo. Observe cómo el aire diseca la fibra del pectoral mayor en ambos lados. Y este caso uno pensaría que tiene neumotórax, pero no tiene neumotórax. En la tomografía se puede observar este hallazgo dramático, cómo este paciente únicamente tiene enfisema subcutáneo masivo, disecando la fibra del pectoral mayor y tiene un poco de neumomediastino, pero no tiene neumotórax. Y estas son de las curiosidades que ahora estamos viendo con los pacientes afectados por COVID-19. La evolución radiológica es bastante característica. Tiene 3 fases o grados de afectación. Una fase inicial, que es leve, y esto se conoce como neumonía linfocítica viral. Los hallazgos radiológicos son muy discretos o inclusive una radiografía portátil puede estar completamente normal debido a su menor sensibilidad en comparación con la tomografía. En algunos pacientes que tienen afectación moderada, se manifiesta por una neumonía organizada. Ya los infiltrados son más densos y además más difusos. Y en los pacientes con afectación grave, se produce la característica radiografía de un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, un pulmón blanco. Es importante recordar algunos detalles clásicos de los hallazgos radiológicos de pacientes con COVID-19. Primero, el hallazgo más frecuente en una radiografía de tórax consiste en opacidades en vidrio deslustrado o esmerilado, de distribución principalmente periférica y de predominio en campos inferiores. Eso es importante y vean que está resaltado en letras de otro color. Es una distribución periférica, es decir, subpleural, y de mayor predominio en los campos inferiores. Esto contrasta con los infiltrados que se puede observar en un paciente con ICC, que tiende a tener una distribución más central de tipo perihiliar. Otro dato importante en la radiología de los pacientes con COVID-19 es que aquellos que tienen una tomografía en TAC de pulmón, en la primera semana se observa vidrio delustrado que generalmente son bilaterales. Vamos a ver un ejemplo de la tomografía. Este es un paciente que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. Tiene una tomografía. De hecho, la tomografía no fue específicamente para valorar la evolución de los infiltrados, sino que a la paciente se le realizó la tomografía porque se sospechaba de una tromboembolia pulmonar. Entonces, en la ventana pulmonar se ve claramente cómo la afectación es de predominio periférico. Es decir, la afectación más marcada es a nivel subpleural. Y observe cómo los bordes acá son bastante regulares. En algunos casos, los bordes son de tipo cartográfico, más irregulares. Y eso es lo que se le conoce como el patrón de empedrado. Y esto que se ve acá
son infiltrados que da el aspecto de vidrio delustrado. Cuando tiene mayor densidad, prácticamente blanca, correspondería a los infiltrados de tipo consolidado. Vamos a ver en esta siguiente tomografía. Otro paciente de COVID-19 que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. Observe cómo acá hay un broncograma aéreo muy evidente. El parénquima completamente consolidado. Observe que aquí este es el patrón de consolidación y este es el patrón de vidrio deslustrado, con algunas zonas, como por ejemplo acá, que está más respetada. Y esto es también bastante común, el patrón de broncograma aéreo. Ahora que tenemos la opción de la radiografía digital, podemos incluso hacer una reconstrucción en 3D. De la tomografía previa, hicimos esta reconstrucción en 3D y se ve claramente cómo la afectación es mucho más marcada en la parte posterior. Al rotar, corresponde al bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Aquí vean que la parte posterior es la zona mucho más afectada en comparación con la parte ventral de los pulmones. Bueno, algo también importante es conocer la evolución desde el punto de vista temporal, porque de esta manera nos permite solicitar los estudios radiológicos y también estar atento a la aparición de los infiltrados, de los casos de barotrauma, y es importante conocer estos detalles. Primero, que entre los casos leves, la máxima afectación radiológica se da a los 3 días y desaparece a los 15 días. Esto es lo que ocurre en cerca del 80% de los casos en donde el paciente en una radiografía puede ni siquiera ver infiltrados y en algunos casos poquitos infiltrados, que se da en su máxima intensidad a los 3 días y suele desaparecer a los 15 días. Pero entre los casos moderados, la afectación máxima progresa hasta los 10 a 14 días. Eso es importante porque cuando se solicita una radiografía muy precoz, puede no ver ningún tipo de infiltrado, pero eso no significa que el paciente va a estar evolucionando hacia una enfermedad leve. Hay que darle tiempo y los pacientes que continúan empeorándose, radiológicamente tiene su máxima intensidad a los 10 a 14 días. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la radiografía inicial de un paciente que tiene COVID-19. Vea que si uno analiza, tendría que ser muy malicioso para decir de que esta paciente tiene infiltrados. Inclusive podría uno pensar de que esta opacidad corresponde a la sombra de la mama. Pero ya a los 12 días, observe cómo aquí hay un aspecto de vidrio delustrado y de distribución más periférica, de tipo subpleural. Esto es muy sugestivo o compatible con los hallazgos de un paciente con neumonía por COVID-19. Observe que no tiene ensanchamiento de la silueta cardíaca. Obviamente, si el paciente es cardiópata, vamos a ver esto, pero acá tampoco se ve, en el caso de ICC, la afectación, sobre todo iliar o derrame pleural. Sin embargo, la presencia de un derrame pleural se asocia con mal pronóstico entre los pacientes con COVID-19. Y acá vemos otro caso de una tomografía. Este corresponde también a un paciente que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. La afectación, vea que es máxime a nivel subpleural. La parte de acá del centro se encuentra relativamente indemne. Inclusive puede haber algunas islas de parénquima que está muy poco afectado. Aquí también se puede observar esta zona que corresponde a un lóbulo pulmonar secundario, como aquí está relativamente respetada. Y ese es el patrón que se ve en muchos pacientes con COVID-19. Importante es la dilatación de las vías aéreas.
Esta dilatación se debe a que el parénquima circundante está con pérdida de la aireación y se produce una tracción radial, haciendo que las vías aéreas que no tienen férula cartilaginosa se dilaten. Y esto se puede observar generalmente en etapas más tardías, como por ejemplo acá, que se ve claramente la anatomía de una vía aérea completamente dilatada hasta la periferia. Esto se presenta generalmente después de los 10 a 14 días. Y lo más común encontrar sería alrededor de las 4 semanas. Cuando uno ve esto, significa que esta tomografía fue realizada en etapa tardía de la enfermedad por COVID-19. Y observe acá, este es un patrón que se llama de empedrado, porque se ve como las piedras de un piso adoquinado, con forma geométrica, con afectación asimétrica, y es la característica más común en los pacientes con COVID-19. Es decir, es una afectación difusa, pero heterogénea. Difusa, ¿por qué? Porque afecta a los 2 pulmones, los 3 lóbulos de cada pulmón, adelante y atrás, pero es heterogénea porque la afectación es más marcada en la periferia y en las partes inferiores y dorsales. Otro fenómeno que hay que estar atento con los pacientes con COVID-19 es la aparición de barotrauma, y puede aparecer de forma espontánea cuando los pacientes con intento de hacer esfuerzos inspiratorios espontáneos violentos puede tener barotrauma. Y ni qué decir si el paciente está en ventilación mecánica. El barotrauma tiene varias expresiones. Uno es el neumomediastino, otro es el enfisema subcutáneo, el neumotórax y el neumopericardio. De hecho, entre los pacientes que terminaron ventilación mecánica, la presencia de barotrauma se detectó en 1 de cada 4 pacientes. Un 24% de pacientes que ameritó de ventilación mecánica invasiva tuvo barotrauma. Y también es muy importante conocer el momento de la aparición. No aparece inmediatamente, pero aparece con un tiempo bastante típico. Lo más característico es que el tiempo entre el inicio de ventilación mecánica invasiva y el primer episodio documentado de barotrauma fue de 5.3 días, con un intervalo que va desde ipso facto hasta 25 días, según la publicación de Radiology. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá se ve cómo este paciente, vea que tiene enfisema subcutáneo y tiene un pequeño neumotórax aquí, muy pequeño, y acá tenemos un enfisema antino. En la tomografía queda mucho más claro. Tiene aquí un pequeño neumotórax, acá neumomediastino, y acá se ve a nivel de cuello, en los cortes superiores, enfisema subcutáneo. Acá otro ejemplo, se ve muy aparatoso. Este fue uno de los pacientes que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. Los infiltrados típicos de COVID, en el parénquima pulmonar, pero vea que este caso no tiene neumotórax. No tiene neumotórax, y a pesar de que el neumotórax se ve con más claridad en las partes apicales, en una tomografía no se ve. Y en cambio tiene neumomediastino y tiene enfisema subcutáneo masivo. Inclusive el aire diseca las fibras del pectoral mayor. Inclusive hay también burbujas de aire en las partes dorsales de la pared torácica. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo es que un paciente con COVID tiene enfisema subcutáneo, más no tiene neumotórax? Eso parece como algo contraintuitivo. Lo más común cuando vemos un paciente con enfisema subcutáneo es que tiene un neumotórax y que el gas se escapó a través de, por ejemplo, una bula, y luego disecó y rompió la pleura parietal, y de ahí se diseca hacia el neumomediastino y luego el enfisema subcutáneo. Pero ¿cómo es que se produce este mecanismo tan curioso en los pacientes con COVID? El neumomediastino se produce por un aumento de la presión intraalveolar con ruptura de este, y se migra el aire disecando las vainas peribronquiales y perivasculares del hilio pulmonar. Este es el mecanismo que explica
cómo hay enfisema subcutáneo, neumomediastino, incluso neumopericardio, sin la aparición de un neumotórax. Y este fenómeno fue descrito por Macklin, por eso también se le conoce como el mecanismo o el efecto de Macklin, para entender este hallazgo enigmático de enfisema subcutáneo sin que haya neumotórax. Ahora, ¿qué valor pronóstico confiere el neumomediastino? Bueno, una vez que el aire alcanza el mediastino, el gas se extiende al tejido subcutáneo, pleura, peritoneo y a veces hasta el canal raquídeo con neumorraquia. Sin embargo, estos hallazgos son relativamente benignos y de buen pronóstico. No hay que estar punzando con una agujita para drenar el enfisema subcutáneo porque eso no tiene sentido. Sin embargo, en algunos casos puede cursar con neumotórax o neumopericardio hipertensivo y hay que descomprimir inmediatamente. Bueno, continuando con la revisión del menú, tenemos el paciente ya ingresado y hay que hacerle el manejo inicial. Y este manejo inicial consiste en medidas generales. De las medidas generales tenemos obviamente la oxigenoterapia y el resto podemos ilustrarlo con la mnemotecnia de sándwich por día. Pero vamos a empezar primero con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es fundamental en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave por COVID-19 y se caracteriza porque estos pacientes tienen una refractariedad hacia el oxígeno. Este fue uno de los pacientes que estuvo internado en la unidad de cuidado intensivo. Observe que tiene una manguera que corresponde al circuito de una cánula de alto flujo. Aquí está prensado con la ropa, con infiltrados muy difusos. Este paciente, vea que los hallazgos no son tan característicos de COVID-19 porque ya de base se trata de un paciente que tiene un EPOC, pero el denominador común es que son pacientes que tienen una refractariedad al oxígeno a pesar de que se le inunda con oxígeno a altas concentraciones. ¿Cuál sería la explicación por la cual estos pacientes tienen refractariedad hacia el oxígeno? Pues porque el mecanismo de la hipoxemia es el cortocircuito o derivación o shunt, como uno quiera llamar. Estos son sinónimos. Esto es porque el alvéolo pierde la aireación y sin embargo le llega sangre. Aquí se puede ver cómo la sangre perfunde este alvéolo que está negro, que no está aireado, entra con una saturación muy baja y sale con la misma saturación baja. Esto es el concepto de perfusión desperdiciada. O sea, la sangre no sufre el fenómeno de hematosis eficiente, entra cianótica y sale también cianótica. ¿Y qué es el resultado final? Acá, para ilustrar este concepto, tenemos un alvéolo que no está siendo ventilado, este alvéolo sí. Entonces, la sangre que viene por este lado, cuando llega y rodea al alvéolo sano, la sangre se oxigena y sale roja. Pero este otro alvéolo que recibe sangre de este otro capilar, la sangre sale exactamente igual de saturada. Entonces, cuando se encuentra y se mezcla a nivel de la circulación venosa pulmonar, se produce ese fenómeno que se llama la mezcla veno-arterial. Y el resultado es una sangre desaturada. ¿Por qué es refractaria al oxígeno? Porque usted puede inundar al paciente con oxígeno y esta sangre no puede saturar más que el 100%. Mientras tanto, como este otro alvéolo no está ventilado, el oxígeno no le llega y consecuentemente la sangre sigue su trayecto y se produce el fenómeno de shunt intrapulmonar con mezcla veno-arterial. ¿Cómo se manifiesta? Lo más característico es cuando nos llegan unos gases arteriales con saturación baja. Ahora, en tiempo de COVID, de hecho, es mucho más fácil calcular el PAFI, porque casi todos están con FIVA al 100%, o sea, un 1. Entonces, si sacamos PAFI, prácticamente no hay ni siquiera que hacer ningún cálculo. Simplemente el PAFI va a ser
el valor de PaO2, ¿verdad? Aquí es PAFI es igual a 64, porque 64 entre 1 da 64. Bajísimo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el índice de PAFI? El índice PAFI ha sido extensamente estudiado y esto inclusive cobró mucho más relevancia cuando en el año 2012 se publica la actualización de los criterios de definición de distrés respiratorio de Berlín. Y según la definición de Berlín de distrés respiratorio, podemos categorizar en 3 grupos de gravedad. Berlín 1, 2 y 3, de acuerdo al índice PAFI. Entre 200 a 300 tiene un Berlín 1, o sea, distrés respiratorio leve. Entre 100 a 200, o sea, Berlín 2, tiene un distrés moderado. Y aquellos que tienen menor de 100 tienen un distrés grave. De hecho, esto es casi la costumbre que estamos viendo entre los pacientes graves. Ahora, la pregunta de millón es, entonces, si PAFI es tan importante, quiere decir que tenemos que gasear a los pacientes a cada rato. Y con esto hacemos un seguimiento de forma seriada de su evolución. La respuesta es no. Y no solamente no, es un contundente no. Contundente no. ¿Por qué? Porque hay tantísimos pacientes. Vea que en este momento hay más de 1000 pacientes hospitalizados en todo el país. Y si a cada uno nosotros le mandamos una muestra de gases arteriales una vez o 2 veces al día, estamos enviando y gastando miles, pero miles de kits de gases arteriales. Y en este caso podemos rápidamente, de hecho ya hay escasez de reactivos en todo el país y no hay muchos kits, y después tenemos que empezar a pensar en cómo improvisar un kit de gases arteriales utilizando una jeringa y utilizando alícuota de heparina. Pero muchas veces vemos los asistentes de pacientes que llevan una bolsa con 20 gases arteriales y ningún laboratorio del mundo tiene esa solvencia, y tampoco el sistema de salud, porque realmente las necesidades son infinitas, pero los recursos son muy limitados, y en tiempo de pandemia por COVID-19 hay que contemplar el concepto de la austeridad. Y ahora, eso no significa que no vamos a monitorizar a los pacientes, pero aprovechemos recursos que sean más baratos y además permite seriar con más frecuencia. Y es el hecho de que entre el valor de PaO2 y la saturación existe correlación. Por ejemplo, de esta tabla, en esta columna está la saturación y en esta otra columna está la PaO2. Si queremos calcular PAFI, entonces con el mismo oxímetro, con ciertos valores que deberíamos como de memorizar, nos ayudaría a evitar la gaseada masiva de esos pacientes. Entonces aquí les resalto los valores que uno tiene que casi como memorizar, ¿verdad? Si tiene una PaO2 más de 150, tiene una saturación de 100%. Si tenemos una saturación 97%, este paciente tiene una PaO de 97. Vea qué fácil que es la mnemotecnia. 97%, 97 milímetros de mercurio. Si tiene 90%, está en 60 milímetros de mercurio. Y si tiene una saturación de 50, este es el concepto de P50 para la oxihemoglobina, su PaO2 sería de 26. Entonces, de esta tabla, si mentalizamos en algunos pares de saturación con PaO2, podríamos ahorrar cientos de kits de gases arteriales. Y un problema con estos pacientes es que tiene una especie como de agnosia hacia la hipoxemia. Y esto ha sido acuñado con el término de hipoxia silente o happy hypoxia. Como que esos pacientes tienen una hipoxemia y a veces da la impresión que el paciente no se da cuenta de que está gravemente desaturado. Eso usted lo puede ver en los salones COVID, cómo ellos están con una bolsa con reservorio y cuando llega la hora del té, empieza a tomar, se quita la máscara y la saturación que estaba antes en 85% se le viene a 60% y siguen felices tomando su té, y esto es el concepto de hipoxia silente.
Probablemente uno de los mecanismos propuestos es que el virus también causa un daño de los quimiorreceptores y esto hace que los pacientes tengan una especie de agnosia hacia la hipoxemia. Algo fundamental, de hecho la clave de éxito para el manejo de esos pacientes es la siguiente diapositiva. Y ojalá que nos concentremos en esta siguiente diapositiva porque es clave para mejorar los malos resultados con estos pacientes. ¿Cuál es la clave? Prevenir la necesidad de tubo endotraqueal y ventilación mecánica. Hay que hacer todo lo posible para que los pacientes no caigan en la necesidad de ser intubados y con ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, lo estamos intubando. Vea la saturación, tiene 77%. Sabemos que le va a ir ni irregular, le va a ir malísimo, porque la mortalidad se dispara de una forma increíble. De hecho, a nivel del hospital, los pacientes intubados más algunos otros factores de riesgo coasociados hace que la mortalidad sea superior al 75%. O sea, 3 de cada 4 pacientes se mueren y de los que sobreviven queda con secuelas muy marcadas y esto resalta la importancia de prevenir la necesidad de intubar y ventilación mecánica. Pero decirlo es una cosa, hacerlo y lograrlo son otros 100 pesos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Algunos trucos y estrategias a enfocar. Menos tubo y menos ventilación mecánica. ¿Cómo buscamos ese objetivo? Número 1, utilización de la nasocánula de alto flujo. Número 2, pronación despierta. Número 3, aplicar la ventilación no invasiva. Y número 4, la fluidoterapia restrictiva. Vamos a ver cada uno de estos pasos. La nasocánula de alto flujo. La nasocánula de alto flujo llegó en el momento justo, porque se trataba de una estrategia de oxigenación, como que estaba subutilizada y había mucho misterio, mucha controversia, pero en el caso de COVID-19, la cánula de alto flujo vino para quedarse y salvar un montón de pacientes. Sin embargo, cuando se pone una cánula de alto flujo, el alto flujo puede aerosolizar secreciones. Por eso siempre es conveniente que le pongamos a los pacientes una mascarilla, por lo menos la quirúrgica. En el caso de la seguridad social tenemos varios modelos. Este es uno, el Vapotherm. Este nos permite regular la temperatura, el flujo y la FiO2. También hay otros que vienen ya incorporados con el ventilador. Otros inclusive están como dispositivos por aparte. Este es el OptiFlow Thrive. Viene incorporado con el ventilador Hamilton. Algunos ventiladores Hamilton tienen este aditamento. Otro que tenemos es el Airbo 2 y en los últimos días ha ingresado varios modelos más de cánula de alto flujo. Pero como estamos en época de austeridad, entonces vale preguntar, ¿puedo yo improvisar con una nasocánula convencional? O sea, ¿por qué tengo que utilizar este dispositivo y no una nasocánula convencional? Y como somos muy creativos, entonces podemos improvisar un dispositivo de esto. ¿Cómo? Con lo que está por todo lado, los flujómetros para el oxígeno. Entonces, si yo tengo un flujómetro de oxígeno y tengo una nasocánula, ahora sí, le subo el flujo al máximo y ya tengo una cánula de alto flujo. Y así me desentiendo de la escasez de equipos de cánula de alto flujo. Entonces, la reflexión es, ¿puedo improvisar con una nasocánula convencional? La respuesta es un no contundente. ¿Por qué no? Si yo puedo subir los flujos, pues algunos detalles limita la aplicación de este truco casero. Primero, porque cuando inspiramos en condiciones normales, nuestro pico inspiratorio es de 30 litros por minuto. Esa es la velocidad con que succionamos el gas durante la inspiración. Pero, ¿cuál es el problema? Los flujómetros, cuando tiramos el flujo al máximo, llega hasta 15 litros por minuto. Entonces, ¿y qué pasa para llenar este restante 15 litros de déficit?
el paciente va a succionar el gas de la atmósfera que tiene 21%, diluyendo el oxígeno y no logra concentraciones altas de oxígeno. Inclusive, entre los pacientes que tienen afectación más grave, este pico de flujo inspiratorio no llega a 30 litros, puede llegar a 50, 60 o más litros por minuto. Y entre más afectado sea, este flujómetro con esa tasa límite de 15 litros queda debiendo. Por el otro lado, el gas que sale de ese flujómetro casero es frío y seco, para que el paciente sienta comodidad y no le cause epistaxis. Es importante acondicionar ese gas inspirado con la humidificación y la calefacción. Y eso solo se logra con un dispositivo de alto flujo que tiene una cámara de calefacción y de humidificación y tiene un termofilamento que mantiene la temperatura mientras el gas humidificado viaja a través del circuito hacia el paciente. Entonces, ni modo, los trucos caseros no funcionan en este caso. Pero también podríamos preguntar, si le ponemos una máscara con reservorio, podríamos ofertar al paciente una FO casi de un 100%. De hecho, si utilizamos una máscara con reservorio con un flujo de 15 litros por minuto y que la máscara tenga valvulitas de no reinhalación, ese paciente podría estar recibiendo una FO de un 100%. Entonces, volvemos a hacer esta pregunta. ¿Puedo conseguir el mismo resultado con una máscara con reservorio? O sea, si el paciente necesita una FO elevada, bueno, yo le pongo una máscara con reservorio y solucionado. No tengo que colocarle una cánula de alto flujo, que tiene su costo y además se necesita un equipo y no hay muchos. La respuesta es lamentablemente no. ¿Por qué no? Parece algo muy lógico, ¿verdad? Si yo le puedo dar una FO 100% con una máscara con reservorio, ¿por qué no me sirve? ¿O por qué tiene limitante? ¿Cuál sería el limitante? Pues resulta de que cuando utilizamos flujo de cánula de alto flujo, cada 10 litros por minuto, si el paciente respira con la boca cerrada, le genera un CPAP de alrededor de 1 centímetro de agua. Entonces, si ponemos 60 litros por minuto, el paciente literalmente está recibiendo un CPAP de 6 centímetros de agua. Por el otro lado, el alto flujo entrando por la nariz lava el espacio muerto. Este espacio muerto no es despreciable, tiene alrededor de unos 50 cc. Este espacio tiene CO2 y en la próxima respiración el paciente va a reinhalar ese CO2. Pero si nosotros le colocamos una cánula de alto flujo, este flujo tan alto lava el CO2 y lo que hace es que el paciente cuando la próxima vez inspira no va a reinhalar el CO2 que está aquí en la vía aérea anatómica. Entonces, la cánula de alto flujo no solamente oxigena, sino que recluta por este CPAP y reduce el trabajo respiratorio porque está lavando el CO2. Entonces, ni modo, ¿verdad? Aquí los métodos caseros ya no funcionan. Y tenemos que recurrir al dispositivo específico de cánula de alto flujo, sí o sí. De hecho, por más que uno trata como de ser creativo, la verdad es que la cánula de alto flujo ya es algo que no podemos sustituir. Y muchos pacientes se salvan de la necesidad de ventilación mecánica gracias a este aparato de cánula de alto flujo. Bueno, la otra estrategia es la pronación despierta. La pronación despierta. La pronación despierta es algo trascendental. Entre la pronación despierta y la nasocánula de alto flujo ha permitido salvar a muchos pacientes de las garras del tubo y ventilación mecánica. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este paciente está en la posición en prona. Esto con o sin cánula alto flujo igual funciona. Es muy importante que el paciente sea estimulado para que haga la pronación despierta. Hay pacientes que están perezosos, hay que incentivarlo a que haga la pronación despierta cada cuánto tiempo, todo el tiempo que sea posible.
que el paciente día y noche se duerma en pronación despierta, porque de esta manera mejora la oxigenación, porque recordemos que la afectación de la neumonía por COVID-19 es más marcada en las partes dorsales e inferiores. Y cuando se prona, reduce la compresión de las partes dorsales y permite inclusive mejorar el drenaje de las secreciones. Favorece la expectoración, porque al estar en prona, las secreciones salen por gravedad hacia la tráquea y de ahí se expulsa. En cambio, si está en posición supina, las secreciones tienden a acumular en las partes dorsales porque la boca queda más arriba que el sitio donde se está acumulando las secreciones. Y mejor aún si hacemos las dos cosas, es decir, pronar al paciente y además colocarle una cánula de alto flujo. Si el paciente tolera esto, ese paciente le va a ir bien, por lo menos no le va a ir tan mal. Por el otro lado, si un paciente no tolera la pronación despierta, es un criterio de mal pronóstico. Esto es muy importante. La incapacidad para la pronación despierta es un criterio de mal pronóstico. Un paciente así, con ese índice de masa corporal, que no tolera la pronación despierta, el pronóstico no es bueno. Y algunos pacientes, inclusive que tienen coxartrosis, hernia de disco, pacientes que tienen, por ejemplo, colostomías, paciente que tiene agitación psicomotriz, que no colabora con la pronación despierta, eso le agrega puntos de mortalidad. Otro truco para reducir la necesidad de intubar y colocar ventilación mecánica es la ventilación no invasiva. Acá vemos un paciente que tiene COVID y para capear de la intubación endotraqueal se le puso una ventilación no invasiva. Hay muchos estudios que avalan la utilidad de la ventilación no invasiva, sobre todo cuando se utiliza de manera temprana y combinando con otras estrategias, como por ejemplo una cánula de alto flujo. Si el paciente está pronado con una cánula de alto flujo, le va a ir mejor. Si el paciente está con una ventilación no invasiva y se le puede pronar, aún mejor. Entonces, esto puede cambiar el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, con la ventilación no invasiva tenemos un handicap, ¿verdad? Porque cualquiera diría, bueno, entonces pongámosle ventilación no invasiva a estos pacientes y ya está. Así se da una ventilación a presión positiva sin la necesidad de invadir con un tubo endotraqueal. Pero la cosa no es tan fácil como decir, coloquemos la ventilación no invasiva y el paciente ya está salvado. Resulta de que algunos pacientes tienen necesidades de presiones relativamente altas. Y con una presión alta para ventilación no invasiva, confiere dos problemas. Causa fuga y para contrarrestar la fuga hay que apretar más fuerte las correas y el paciente no aguanta la cara. Cuando se coloca una escafandra, tiene el inconveniente de que el espacio muerto es grandísimo, hasta 10 litros es el espacio muerto de la escafandra. Y por el otro lado, si aumentamos mucho la presión, entonces puede causar insuflación del estómago, generando neumogastrio que después comprime hacia arriba y todo se echa para atrás. Entonces, la ventilación no invasiva no es la panacea. Y además, hay mucha gente, la real utilidad de la ventilación no invasiva en los pacientes con COVID, sobre todo porque es algo que no se resuelve en cuestión de pocas horas. Las indicaciones clásicas de ventilación no invasiva son los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con asma o EPOC descompensado o los pacientes con edema agudo pulmón, que sabemos de que en cuestión de pocas horas puede con la terapia dirigida resolver la insuficiencia respiratoria, pero en los pacientes con COVID hay que contemplar de que esta es una medida muy cuestionada. Y además existe el inconveniente de la fuga. Si uno aprieta más la correa, el paciente no aguanta
Hay que estar, como dice, en la camisa del paciente, porque si usted coloca un equipo de protección personal y aprieta un poco acá, la cara, la frente, la nariz, ya usted siente mucha incomodidad. Y ahora, imagínense, la presión es muchísimo mayor con un dispositivo como este. Y por el otro lado, está siempre la preocupación de la aerosolización, porque la fuga es grande y habría que considerar muy bien, seleccionar muy bien los pacientes para colocarle una ventilación no invasiva. Y a veces la colocación de una ventilación no invasiva lo único que hace es retardar lo inminente que es un tubo y ventilación mecánica invasiva. Otro detalle importante, y es algo que hay que prestar muchísima atención, no solamente para los pacientes con COVID, sino para todos los demás pacientes que tenemos a cargo, y es activa o fluidoterapia conservadora. No es, no es conveniente No es conveniente que estos pacientes estén con balances positivos, recibiendo grandes volúmenes de soluciones cargadas, además de una gran cantidad de sodio. Y también hay que prestar mucha atención a estos pequeños bolitos de fluido cargado de sal, por ejemplo, para aplicar un antibiótico, para aplicar un antiinflamatorio, para aplicar un analgésico. Como quien dice, de abuelito, vamos a tener un paciente hecho un sapito. O sea, como quien dice, de a pellizco se mata un elefante, ¿verdad? Hay muchos pequeños bolos que no se contemplan porque generalmente tenemos mentalizado que bolo es cuando le pasamos una carga de 500 cc o 250 cc o 1 litro. Esos son los macrobolos. Pero esos pequeños bolitos, también, cuando se suman, puede matar un elefante. Y existe ya mucha publicación al respecto. Uno puede entrar a la página de la IFA, que es la asociación que se encarga de la fluidoterapia. Es una asociación internacional para enfocar la fluidoterapia y tiene algunas recomendaciones bastante interesantes para los pacientes con COVID. Y una de las recomendaciones más útiles es la aplicación de la regla de los 4. El que publica más casos, al respecto es el doctor Malbrain de Bélgica. Y una de las propuestas es esta tabla, la tabla de la regla de los 4. Básicamente, la mnemotecnia 4, 4, 4, 4, 4. 4 preguntas, 4 indicaciones, las 4 Ds, 4 estadios y 4 hits. De las 4 preguntas, uno tiene que plantear, bueno, ¿cuándo voy a empezar con fluido IV? ¿Cuándo detener los fluidos IV? ¿Cuándo empezar a remover los fluidos IV? ¿Y cuándo parar de remover fluidos? Las 4 indicaciones son la fase de resucitación, la fase de mantenimiento, si es para el reemplazo o si es para la nutrición. Y las 4D son droga, es importante, las soluciones parenterales o las de vía oral son drogas. Entonces, no por el hecho de que no tengamos que hacer una receta para que despache una bolsa de solución salina, no deja de ser una droga. Y como toda droga, necesita calcular la dosis, la duración y en algún momento suspender o deescalar. 4 estadios: la fase inicial de resucitación, la fase de optimización, la fase de estabilización y la última, muy importante, la fase de evacuación o de deescalación. Porque muchas veces empezamos con 125 cc y el paciente tiene 10 días y todavía está con 125 cc por hora. Entonces es importante hacer la deescalación apenas el paciente tenga un estado euvolémico. Y 4 hits
que serían aquellos insultos que puede estar golpeando al paciente, como por ejemplo el insulto inicial, que es la mera sepsis. El segundo es el insulto de la isquemia reperfusión. Esto puede causar daño endotelial y esto explica por qué se produce la acumulación de fluidos y la extravasación, porque al cabo de poco tiempo se produce el síndrome de incremento global de la permeabilidad y eso explica lo que constantemente vemos, que los pacientes al día número 1, a pesar que le hemos pasado generosa cantidad de fluido, no se ve edematoso, pero al tercer día como que el paciente se desata y tiene edema por todo lado, en las manos, en la conjuntiva, a nivel pretibial, y se desata este síndrome de incremento global de la permeabilidad. Muchas veces tiene que ver con el daño de glicocálix. Entonces, ojo, mucho cuidado con la fluidoterapia, sobre todo la fluidoterapia liberal con grandes cantidades de cloruro que daña la capa de glicocálix. Y también, cuando vamos a deescalar, es importante diagnosticar una situación que no se nos quede, que no se nos quede corto, porque tan dañino es el exceso de fluido como lo es la deshidratación. Entonces, en el cuarto hit, hay que estar atento a la hipoperfusión durante la fase de resucitación. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esta tabla de las reglas de los 4? La Academia Internacional de Fluidoterapia resume en esos puntos claves. Número 1, use soluciones electrolíticas balanceadas, ojalá con poca cantidad de cloro. No use albúmina. Y aquí se recalca, no use albúmina. Aumenta un 4% de mortalidad. Es un desperdicio, es algo muy costoso y no confiere beneficio a los pacientes. No utilice tampoco hidroxietilalmidón ni gelatina en los pacientes con COVID. Y los requerimientos de agua en aquellos pacientes que están en nada vía oral es de 1 mililitro por kilo por hora. Esto contempla no solamente la solución de mantenimiento, sino también las soluciones que entran para empujar medicamentos. Por ejemplo, vancomicina, ahí va sus 500 cc, también hay que restar a la dosis que nosotros le estamos dando para mantenimiento. Es 1 mililitro por kilo por hora global, la suma de todo. Y algo muy importante, si el paciente come y bebe, hay que quitar todas las soluciones y eliminar la costumbre de dejar una solución para mantenimiento de vía, porque muchas veces se deja 10 o 20 cc, si usted multiplica por 24 horas, ya tiene prácticamente un medio litro de solución solo para mantener una vía que usted lo puede purgar con un poco de solución heparinizada. Vigile los arrastres. ¿Cuáles arrastres? No solamente de agua, sino arrastres de sal, porque muchas veces la hoja de fluido dice que el paciente tiene un arrastre de 0 y sin embargo está edematoso. Eso significa que se ha acumulado mucha cantidad de sodio causando un desorden en la distribución intercompartimental. El sodio se queda en el extracelular causando edema y causa crenación celular. Entonces el líquido intracelular se ha achicado, el extracelular se ha expandido como consecuencia de balances repetitivamente positivos de sodio. Y esto explica por qué el paciente está edematoso, pero está pidiendo agua, está con sed. La sed es el fenómeno, es el reflejo del fenómeno de la crenación celular, no del edema. Entonces es muy importante esto. Y siempre considerar y plantear cuándo vamos a resucitar al paciente. Porque en la era COVID, los pulmones secos son pulmones felices. Bueno, a veces, después de intentar por todo lado de evitar la necesidad de intubación endotraqueal, hay algunos pacientes que no lo logran y finalmente claudica o va a tener una claudicación inminente y ni modo, hay que meterle un tubo endotraqueal.
pero este tema del manejo de la vía aérea y la intubación endotraqueal lo vamos a dejar para el día de mañana. Entonces, por hoy vamos a finalizar hasta este punto. Mañana continuamos con vía aérea, ventilación mecánica.